El secreto oscuro del antienvejecimiento que el 99 no conoce y que cambiará tu vida para siempre. En un pequeño pueblo perdido entre montañas, se susurraban historias de un antiguo elixir que prometía detener el tiempo. Un frasco de cristal negro, como la noche más oscura, contenía el poder de rejuvenecer cualquier piel, borrar arrugas y devolver el brillo de la juventud. Un murmullo se esparcía entre los ancianos que decían haberlo visto en la cima de la colina, donde las sombras danzaban al atardecer, como almas en pena. Pero a qué precio, el aire estaba cargado de misterio, y cada rincón advertía de secretos. La leyenda hablaba de rituales peligrosos, de noches sin luna, donde aquellos que se atrevían a buscarlo enfrentaban a seres de otro mundo. Algunos regresaban con el rostro radiante, mientras otros, con ojos vidriosos, murmuraban sobre una verdad que helaría la sangre: el elixir venía de un pacto oscuro. La tensión en el pueblo crecía, familias se reunían, y con susurrantes voces se preguntaban, ¿quién sería el próximo en unirse a la búsqueda del frasco maldito? Imagina, un viejo en la plaza, piel arrugada como papel y con una mirada de desespero. Cuando le preguntaron por el elixir, su respiración se volvió entrecortada, su pecho se apretó. No lo busquen, es una trampa, dijo, antes de que su voz se perdiera entre los murmullos del pueblo. ¿Qué había visto? ¿Qué sombras le acechaban en sus sueños? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, de verdad me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectarnos, pero el misterio no se detiene ahí. Se decía que, al encontrar el frasco, un destello de luz en la penumbra revelaría un mensaje solo visible a quien realmente lo deseaba. Algunos intentaron en vano, otros, ante el fracaso, se volvieron eclipsados por la locura. ¿Estabas dispuesto a arriesgarlo todo por un momento más de juventud? Mientras la noche caía, el viento traía ecos de risas y gritos en la distancia. ¿Era la búsqueda del elixir solo un deseo de la carne, o había algo más profundo esperando ser descubierto en la oscuridad? Aquellos que se adentraban en la colina nunca regresaban igual que les esperaba tras esas sombras. ¿Descubrirían el secreto detrás del antienvejecimiento, o quedarían atrapados en la eternidad de un horror que no podrían imaginar? La verdad escondida brillaba como una llama. ¿Quién se atrevería a encenderla? La luna se alzaba en el cielo oscurecido mientras un grupo de jóvenes se atrevía a trazar su camino hacia la colina. Sus almas ardían de valentía, mezclada con un toque de imprudencia juvenil. Entre ellos, Clara, la más audaz, llevaba una linterna que iluminaba con titilante luz, proyectando sombras monstruosas en las rocas quebradas. «Listos para descubrir la verdad», gritó, desafiando al miedo que acechaba en cada rincón de su pecho. Los ancianos de la plaza habían advertido sobre el riesgo, pero la sed de juventud y belleza en el pueblo había eclipsado esa preocupación. La seducción del misterio era más fuerte que cualquier advertencia. Se oyeron ecos de susurros mientras ascendían, cargados de secretos antiguos que se adhirieron a la brisa nocturna. Al llegar a la cima, la vista deslumbrante del valle quedaba detrás, pero lo que realmente capturaba la atención era una cueva oscura que parecía respirar. Clara brilló la linterna hacia la entrada. «Vamos, está aquí», murmuró, sintiendo que el aire se tornaba más denso, como si la propia colina estuviera viva. El silencio era opresivo, y cada paso resonaba en un eco que parecía burlarse de ellos. Cuando cruzaron el umbral, la luz de la linterna dibujó figuras en las paredes de roca. Grabados antiguos de figuras danzando, rostros familiares y desconocidos se entrelazaban, vigilando su avance.
Pero había algo inquietante en esos rostros, una expresión de anhelo desesperado. La promesa de la juventud se tornaba en un grito mudo de advertencia. De repente, un brillo en el fondo de la cueva llamó su atención. Era un altar, con el frasco negro en el centro, brillando con una luz propia, pulsante, como el latido de un corazón oculto. «Ahí está», exclamó Clara, avanzando con una mezcla de fascinación y temor. Sus amigos la siguieron, pero el aire estaba cargado de una expectativa ominosa, como si los guardianes oscuros de la cueva estuvieran despiertos, observando cada movimiento. El instante que Clara tomó el frasco en sus manos fue electrizante. El vidrio frío se sintió como un toque de muerte y vida a la vez. Al girarse para compartir su hallazgo, notó que sus amigos tenían el rostro pálido, como si hubieran visto un fantasma. «¿Qué sucede?», preguntó, el aliento atrapado en su garganta. Un grito desgarrador resonó a su espalda. Uno de los chicos cayó al suelo, atrapado por sombras que emergieron de la cueva. Eran formas oscuras, rasgadas por la luz de la linterna, que parecían susurrar palabras incomprensibles llenas de dolor. El terror se apoderó del grupo en un instante, y el frasco se convirtió en un peso insoportable. «Déjalo, Clara, corre», gritaron varios, pero el hechizo del frasco era fuerte. Ante su mirada fija, el destello de luz en su interior reveló un mensaje: el deseo consume y nunca satisface. Ella sintió un profundo escalofrío, las sombras rodeaban ahora a su amigo, y mientras él gritaba, la cueva vibraba con risas demoníacas. Un dilema se desató en Clara: llevarse el frasco y arriesgarlo todo, o dejarlo y salvar a su amigo. Sin saber qué camino tomar, sus pensamientos comenzaron a girar desgarradoramente. ¿Qué sería el precio de unos instantes de juventud? La tensión aumentaba con cada latido de su corazón. Mientras sus amigos comenzaron a retroceder, la decisión pesaba cada vez más. Clara miró el frasco, la luz interior parpadeando como un faro en la oscura tempestad de decisiones. Sin poder resistirlo, avanzó un paso más, sus manos temblando. Pero, en ese momento, algo en el fondo de la cueva comenzó a moverse. Un susurro helado atravesó el aire: el tiempo no perdona. ¿Quién pagará el precio? La pregunta resonó en su mente, retumbando como un eco interminable, mientras las sombras se acercaban amenazadoras. ¿Qué haría Clara ahora? La verdadera búsqueda apenas comenzaba. El eco de aquel susurro impregnó la cueva, un canto que no provenía de ningún lugar tangible, sino de lo más profundo del terror. Clara sintió que la atmósfera se volvía más densa, como si las paredes mismas se cerraran a su alrededor. Las sombras danzaban, moviéndose inquietas, alimentándose de su miedo, y el rostro de su amigo se retorcía en angustia, mientras las entidades oscuras parecían devorar su esencia. «Clara, deja eso», gritó Ana, una de sus amigas, con los ojos desorbitados, llenos de pánico. «Nos están atrapando». Las palabras resonaron y el eco se perdió en la vorágine de risas brillantes y susurros desgarradores que llenaban el aire. Cada risa parecía un corte, un recordatorio cruel del horror que acechaba. Clara miró el frasco, el objeto de su fascinación, y su mente empezó a bombardearla con preguntas. ¿Era posible que lo que contenía pudiera ofrecer una juventud eterna? ¿Valdría la pena el precio? Pero en su pecho, un nudo de terror crecía, ahogando su curiosidad. ¿Qué era lo que había deseado realmente? ¿Era vieja esa ambición? Rejuvenecer a cualquier precio. Un grito desgarrador de su amigo resonó de nuevo, sacándola de su introspección. Las sombras lo envolvían y, en un instante, él parecía desaparecer de su realidad, tragado por un túnel de oscuridad. En el corazón de Clara surgió la desesperación. «No», gritó, y la linterna tembló en su mano. Era el momento de elegir. Ana se acercó a ella, los ojos llenos de determinación. «Clara, tenemos que salir, ahora», dijo, tomando su brazo. Pero Clara soltó un gemido al sentir la calidez traicionera del frasco en sus manos. En ese segundo,
Un fogonazo de luz pareció escapar del vidrio, inundando la cueva con una intensidad desconocida. Las sombras comenzaron a retroceder, como si el frasco emitiera un poder que las repelía. Clara, sintiéndose en control, creyó que había encontrado una solución. «Mira, quizás podamos usarlo contra ellos», exclamó. Las risas se tornaron en gritos de rabia, distorsionadas por la desesperación. Inesperadamente, una sinfonía de eco se unió a la iluminación del frasco, formando un coro desafiante que gobernó la cueva. Los deseos no se cumplen sin sacrificios, y el dolor no se olvida. El eco de esas palabras ardía en su mente, y un escalofrío recorrió su espalda. Quizá los ancianos estaban en lo correcto, el frasco podía ser tanto su salvación como su condena. Ana la miró, como si entendiera su lucha interna. «No podemos jugar con esto. Déjalo». Esa frase resonó en Clara como un mantra, pero el miedo al arrepentimiento la abraza. Si dejaban el frasco, su amigo podría quedar atrapado para siempre. Un silencio espeso se estableció cuando el frasco pareció vibrar con vida propia, y un suave resplandor emergió de su interior. Las sombras arremetían, pero el brillo del frasco se hacía más intenso, como un canto de sirena. ¿Qué sería más doloroso, enfrentar el futuro que les esperaba o perder a uno de los suyos? Clara se debatía en el dilema, cuando de repente, un grito más resonó. Era su amigo quien aún estaba siendo consumido por las oscuras entidades. Clara tragó saliva, sintiendo que el tiempo se les escapaba, como arena entre sus dedos. «Dame el frasco». Ana le ordenó al ver que el detritus de sombra se agitaba frenéticamente, comenzando a comprender la locura de su amiga. Las luces parpadeantes seguían rebotando en la cueva. «Alguien tiene que salir de aquí». Con el corazón latiendo desbocado, Clara hizo un movimiento. ¿Qué haría? Su mente se nubló con la idea del poder que podía otorgar el frasco, pero a un precio aterrador. El tiempo se detuvo un instante. Las sombras se acercaron, el riesgo y la ambición empujaban a Clara a tomar una decisión definitiva. Fe o miedo. Justo cuando estaba a punto de decidir, un estruendo profundo resonó. El suelo tembló, y un nuevo misterio surgió ante sus ojos. Una grieta comenzó a abrirse en el piso de la cueva. Las sombras se dispersaron, haciendo un saludo reverencial al abismo que se abría. Pero no. Estaban fuera de peligro. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué peligros se desatarían en su búsqueda de la eternidad? La carga de la decisión pendía sobre ella mientras la oscuridad se aferraba a cada rincón. Aún quedaba un paso más por dar. ¿Sería Clara la llave para liberar a sus amigos, o caería en la tentación del frasco oscuro que le ofrecía todo, pero podría quitárselo todo? La grieta en el suelo se expandía como un voraz horizonte de desolación. Clara vio cómo las sombras se acurrucaban en torno a la apertura, retorciéndose, como si un instinto ancestral las guiara hacia algo primitivo. La risa y el eco de los deseos fallidos resonaban en su mente, intensificándose con cada segundo que pasaba. «Clara, no lo pienses más. Debemos irnos de aquí», insistió Ana, tirando del brazo de su amiga con fuerza. Pero Clara se mantenía inmóvil, con el frasco aún apretado entre sus manos. La luz que emanaba de él se intercalaba con la oscuridad, creando un espectáculo visual de horror y deslumbrante posibilidad. Era su única oportunidad. Tenía que tomar una decisión, y el peso del frasco parecía aumentar. El eco de la cárcel de sombras a su alrededor retumbaba en sus oídos, como un tambor de guerra que retaba su cordura. En el fondo, sabía que el conocimiento oculto acerca de la vida eterna no era un regalo. Había un precio que jamás entendería hasta que fuera demasiado tarde. «Debo salvarlo», murmuró finalmente, aunque el nudo en su garganta dolía. La imagen de su amigo desapareciendo entre las sombras hizo que su corazón se acelerara. «¿A qué costo, Clara?» «La ambición puede ser un monstruo», advirtió Ana, y su voz tembló con una mezcla de miedo y determinación.
El brillo del frasco palpitaba, invitándola a un mundo donde el tiempo no existía, como un amante seductor dispuesto a abrir las puertas del abismo. Un grito desgarrador rompió la atmósfera, haciendo que Clara retrocediera. Su amigo estaba en el centro de la tormenta oscura, contorsionándose en agonía. Sus ojos suplicaban, mientras se aferraba a lo poco que quedaba de él. Clara sintió el frío del miedo y un fuego ardiente de desesperación. Impulsada por el instinto, Clara alzó el frasco, sintiendo cómo la luz lo rodeaba con un halo de poder. «Regresa. Te lo pido». Gritó con todas sus fuerzas, esperando que su voz atravesara el abismo y llegara a su amigo. La luz del frasco se intensificó, iluminando la cueva como un amanecer en un mar de oscuridad. «No funciona así». Ana chilló, su tono lleno de pánico. Clara, en un estado casi trance, vio cómo las sombras comenzaban a girar en dirección al frasco. Eran devoradoras, querían el poder que emanaba de su interior. Las risas se tornaron en gritos ansiosos, demandando lo que la joven poseía. «Clara, hay que irnos. Ahora». Ana la agarró del brazo, intentando arrastrarla hacia la salida, pero Clara se resistió. Todo su ser anhelaba desahogar ese poder oscuro. Su amigo la necesitaba. Con una respiración profunda, llevó el frasco más cerca de su pecho. En ese instante, la grieta en el suelo eructó, enviando pequeñas piedras y polvo hacia el aire. «No puedo dejarlo. No puedo abandonarlo». Clara gritó, sintiendo como una mezcla de furia y dolor la consumía. La grieta se expandió aún más, y de repente, un rostro surgió por su interior. Era una entidad, con ojos resplandecientes que reflejaban 1000 pesadillas, y una voz oscura que resonó, más allá de cualquier lógica. «Tu deseo es un sacrificio, pero a cambio, ¿qué estarás dispuesta a entregar?». El horror se apoderó de Clara, congelando su sangre. Las opciones se agolpaban: salvar a su amigo, permitir que el frasco tomara su esencia, o entregarle algo más oscuro a la grieta abisal que había comenzado a llamar por ella. Sin poder dejar de pensar en su amigo, la pregunta surgió, latente y cruel. ¿Qué partes de su alma estaba dispuesta a sacrificar? Con un temblor en el corazón, Clara miró a Ana y a su amigo atrapado en las sombras, sabiendo que debía decidir. La grieta se convirtió en su única salida o su condenación. La luz del frasco empezó a parpadear, como si supiera algo que ella no. ¿Qué decisión tenía al alcance de su mano? ¿Sería el principio del fin, o el comienzo de toda una nueva maldición? La elección pesaba como un enorme y frío bloque de granito sobre el corazón de Clara. Miró a su amigo, oyendo sus gritos ahogados, mientras las sombras giraban en torno a él como serpientes. El rostro emergido de la grieta la observaba con una sonrisa macabra, como si disfrutara del dilema que se presentaba ante ella. ¿Qué estás dispuesta a entregar, Clara? La voz de la entidad resonaba en su cabeza, llenando su mente de ecos terribles que se retorcían como los hilos de su alma. Eran voces conocidas, susurros de personas que había amado y perdido, y la sombra de cada decisión que la había llevado hasta aquel momento. «Clara, no lo hagas», gritó Ana, pero el eco de su voz apenas se escuchaba entre el clamor de los deseos rotos. Las sombras balbuceaban, como si pudieran capturar la angustia de Clara y alimentarse de ella, acrecentando su ansia voraz. La luz del frasco palpitaba, exigiendo que tomara una decisión. «¿Qué quieres de mí?», gritó Clara al vacío, consciente de que estaba en el umbral de algo más grande que ella misma. Quería salvar a su amigo, pero a un precio que desconocía, y si el precio era su humanidad, las imágenes de su vida parpadeaban en su mente, su infancia, risas con Ana, los sueños compartidos. Sin embargo, también emergían recuerdos de fracasos, de personas que había decepcionado. La oscuridad de la grieta parecía reírse de su confusión. ¿Y si lo que deseas no es más que una ilusión?, sugirió la entidad, sus ojos brillando con un destello peligroso.
Una vida eterna se adquiere únicamente a través del sacrificio. Pero yo no quiero tu vida, quiero tu alma. Justo en ese momento, un destello de claridad atravesó la tormenta de confusión. Clara recordó algo que su abuela le había dicho: los deseos de la carne siempre tienen un precio. Nunca es tan simple como parece. Con cada latido de su corazón, una decisión llegaba a su ser. No puedo perderme a mí misma, susurró, viendo cómo su amigo se desvanecía ante los ojos de la oscuridad. La grieta comenzó a rugir con furia, y el miedo afilado de Clara se transformó en una mezcla de rabia y determinación. Si debo sacrificar algo, que sea este frasco. No puedo dejar que me controle, declaró, sintiendo que la fuerza de su decisión comenzaba a calar hondo en su pecho. Ana, al escuchar estas palabras, se precipitó hacia ella. Clara, no. No lo hagas. Pero Clara ya había girado el frasco, alineándolo con la grieta, enfrentando el abismo con una desesperada esperanza. Que se lo lleve. Que no se lleve a mi amigo, gritó, lanzando el frasco hacia el abismo. El instante se congeló. La luz diluida del juguete sagrado se expandió, iluminando el oscuro entorno. Clara sintió como una corriente precaria la rodeaba. Sin embargo, el frasco apenas rozó los bordes de la grieta, y en el último segundo, un tirón antinatural lo detuvo. El rostro de la entidad se distorsionó en un gesto burlesco. No tan rápido, joven, no puedes simplemente escapar de lo inevitable. El cielo comenzó a oscurecerse, como si el universo mismo se encogiera a su alrededor. Hay algo que aún no sabes, susurró la sombra, dejando caer a través de la grieta más dudas que certezas. ¿De qué hablas?, gritó Clara. Pero la respuesta vino en forma de una risa alarmante que resonó como un trueno. En el eco de esa risa, se podía sentir una ola de poder que se desataba, haciendo temblar la tierra bajo sus pies. Mientras la grieta explota en un remolino de sombras y luces, Clara percibió un último resplandor titilante dentro del frasco. Antes de que pudiera responder, un nuevo grito realmente diferente resonó de su amigo, y el abismo se precipitaba hacia la locura. Todo está por descubrirse, Clara. Lo que viene es más oscuro de lo que imaginas. ¿Estás lista para confrontar tu verdadero destino? La pregunta quedó flotando en el aire mientras el mundo se desmoronaba, llevándose consigo las sombras de un pasado que nunca debería haber sido. Clara comprendió que esto apenas comenzaba y que el horror aún tenía más giros reservados para ella. Las sombras se arremolinaban a su alrededor mientras el viento aullaba como un lamento lejano. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, como un tambor marcando el compás de su pánico. La grieta había comenzado a cerrarse, engullendo la luz del frasco que había lanzado, pero su efecto no se desvanecía. La energía oscura que la rodeaba parecía pulsar, invitándola a ceder. Clara, agárrate de mí. Ana gritó, extendiendo su brazo hacia ella como si pudiera alcanzar su desesperación. Clara se volvió rápidamente hacia su amiga, el brillo del miedo en sus ojos reflejando una conexión que no podían romper. La confianza de Ana le daba un pequeño respiro de esperanza en medio del caos, pero el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. La grieta estaba enojada. Clara la miraba y sintió que era un ser vivo, un voraz depredador que nunca podría saciarse. Con cada segundo, la oscuridad del abismo avanzaba, distorsionando la realidad a su alrededor. ¿Qué hacemos?, murmuró Clara, abrazándose a sí misma. La elección había sido dolorosa, pero el precio de su libertad estaba aún por definirse. No podía dejar que su amigo fuera una víctima más. Debemos descubrir cómo cerrar esto, respondió Ana, su voz entrecortada por la desesperación. Hay algo más aquí, algo que no hemos visto. Clara asintió, tratando de superar su terror. Se dio la vuelta y enfocó su atención en la grieta nuevamente. La risa ominosa de la entidad resonaba en su mente. No puedes escapar de lo inevitable, le había dicho. ¿Qué significa eso?
¿Qué inevitable te espera? Entonces, una luz brillante brotó de la grieta, iluminando formas de figuras familiares. Las sombras que danzaban en su interior tomaron consistencia, eran recuerdos de personas que había perdido. Un viejo amigo le sonreía, su reflejo parecía susurrarle secretos que nunca había escuchado. Clara, estás buscando respuestas, pero el camino es doloroso, dijo la figura, su voz suave pero firme. Tienes que regresar, volver a lo que has olvidado. ¿A qué te refieres?, preguntó Clara, con el corazón estrujado por la nostalgia. Los secretos del pasado son la clave. No se trata solo de lo que deseas, sino de lo que necesitas, respondió la figura, extendiendo la mano hacia ella. Era el rostro de su hermano, perdido hace años en un accidente. No te acerques, gritó Clara, dando un paso atrás, la angustia desbordándose por su pecho y su mente. Las sombras comenzaron a rugir de nuevo, agitándose como mares tempestuosos. Pero eres tú quien ha llamado a las sombras, Clara, resonó la entidad, su voz penetrante y helada. Elegiste sacrificar lo que más deseas, y ahora debes enfrentar la verdad detrás de tu decisión. El corazón de Clara se detuvo. Eso no es cierto. Yo solo quería salvar a... Pero la frase se quedó atrapada en su garganta, mientras miraba cómo el rostro de su hermano comenzaba a desvanecerse entre las sombras. Clara, no les des poder. Ana gritó, y su voz cortó el aire como un rayo. Tú tienes la fuerza. Lo has tenido todo el tiempo. Un torrente de recuerdos llenó a Clara, risas, abrazos, promesas. El amor siempre había sido su refugio. Y en ese instante, una chispa de luz se encendió en su interior. No dejaré que me tomen, respiró, su voz ahora un susurro decidido. Sin embargo, la grieta gritó, un eco aterrador que retembló en la tierra. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar, Clara? La verdad puede ser más oscura que tus peores temores. Clara se dio vuelta y miró a Ana, a su amigo, a los recuerdos atrapados en la grieta. El tiempo se había detenido, su destino colgando de un hilo delgado. ¿Estoy preparada para perderme de nuevo?, se preguntó, mientras una imagen de su hermano se desvanecía poco a poco. Las sombras parecían acercarse, preparándose para absorberla. No tienes que hacerlo sola. Juntas podemos enfrentarlo, sugirió Ana, aunque su voz temblaba. La tensión alcanzó un clímax, y Clara sintió que una decisión monumental se cernía sobre ella. Pero antes de que pudiera responder, la grieta se iluminó intensamente, preparando su última jugada. Cierra los ojos y observa, Clara. Tu verdad está a punto de revelarse, susurró la voz. El mundo se oscureció, y Clara se sintió caer en un abismo de descubrimientos. Al final del descenso, se escuchó una risa familiar. Era su hermano, pero esta vez no era un eco perdido, era un reclamo. ¿Qué harás cuando el secreto oscuro por fin salga a la luz? La pregunta resonó en su mente, dejando a Clara con el presentimiento de que el peligro había tomado una forma inesperada, y que la batalla apenas comenzaba. El abismo la envolvió como una ola voraz, y Clara sintió que perdía el control. La risa de su hermano se distorsionaba en ecos y susurros como un canto de sirena, llamándola hacia una verdad aterradora. El aire se volvió denso, pesado con secretos pasados que parecían estar listos para desbordarse. Clara. El grito de Ana rompió el hechizo oscuro que la había atrapado. Como si la palabra fuese un faro, Clara abrió los ojos de golpe. Se encontró de nuevo frente a la grieta, que ahora parecía temblar, como si atrapara un monstruo en su interior. La luz parpadeante se intensificó, y las sombras se retorcían, irresistibles. ¿Qué me estás ocultando? Clara sintió que la pregunta brotaba desde lo más profundo de su ser. La grieta huyó en respuesta, un grito de rabia que reverberó por el aire, retumbando en su pecho. Muéstrame la verdad. El aire cambió, cargándose de un extraño poder.
De la oscuridad emergieron fragmentos de su pasado, visiones viscerales que parecían bailar ante sus ojos. Vio momentos felices y tristes, riendo con sus amigos, abrazando a su hermano antes de la tragedia. Era un ciclo interminable que mostraba la fragilidad de la vida, un constante cambio entre luz y oscuridad, pero, en medio de esa mezcla, una imagen surgió, un antiguo medallón dorado, un objeto que había pertenecido a su madre. Clara lo recordaba con nitidez. ¿Qué significa esto?, preguntó en voz baja, con el corazón aporreando un compás en su pecho. Es la clave, resonó la voz de su hermano desde la grieta, como un eco de tiempos pasados que nunca se apagaban. Debes enfrentarlo. Lo que temes lo ha estado controlando. Clara luchó contra las lágrimas que amenazaban con escapar. No, no puedo. Eso fue lo que me lastimó en primer lugar. Había agachado la cabeza, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Lo que había intentado olvidar se agolpaba ante ella, y ese poder la atraía una y otra vez. Pero también es lo que te hará libre, insistió su hermano, una luz de esperanza en su voz, contrastando con el gris opaco que la rodeaba. Solo debes aceptar tu dolor. Sin ese primer paso, nunca podrás cerrar la grieta. Clara chasqueó la lengua, intentando procesar lo que escuchaba. La grieta ya no era solo un portal hacia la oscuridad, era un terreno que había cultivado su propio sufrimiento. Ana dio un paso al frente, aferrando la mano de Clara, su mirada decidida. Estamos contigo. No tienes que enfrentarlo sola. La conexión entre ellas ardía, pero la grieta comenzaba a burbujear, un torrente de sombras listas para consumirlas. Clara, gritó Ana, y el nombre se transformó en un grito de batalla. Hagámoslo juntas. Sí, juntas, murmuró Clara, la firmeza de su voz comenzando a resurgir. Con un profundo suspiro, se acercó a la grieta, sintiendo como una energía oscura la rodeaba como serpientes intentándolo atraparla. Acepto mi verdad, me atreveré a enfrentar mi dolor. La grieta chilló, una sinfonía de desesperación, mientras Clara cerraba los ojos fuertemente, invocando esos recuerdos olvidados. Los rostros de quienes había perdido aparecieron, no como sombras, sino como luces brillantes que parecían guiarla. De repente, el medallón en su mente brilló intensamente, y con un movimiento decidido, Clara extendió su mano hacia la grieta. Quítame el miedo y regálame el poder de mi verdad, gritó, y la grieta se estremeció con un rugido que retumbó como un trueno. Una oleada de luz inundó la oscuridad, y Clara se sintió levantada, sostenida por la energía que había estado buscando, pero justo cuando parecía que estaba a punto de obtener la respuesta que tanto anhelaba, la grieta se cerró de golpe, empujando a Clara y Ana hacia atrás con una fuerza inhumana. Las sombras comenzaron a gritar, susurrando secretos que nunca debía haber escuchado. Aquello no estaba terminado. Esto solo fue una muestra, resonó la voz de la entidad, burlona y fría. Clara cayó de rodillas, el aire le faltaba y la confusión la inundaba. ¿Lo logré o perdí todo? Y cuando pensó que todo estaba perdido, una luz emerge en su interior, junto con la sensación de que la verdad en el medallón aún podía ser el camino hacia esa batalla final. En ese momento crucial, Clara enfrentó su mayor miedo. El eco de lo que había perdido resonaba a su alrededor, mientras la promesa de lo que podría alcanzar también latía fuerte en su pecho, pero la pregunta que nunca la había dejado en paz regresó con toda su fuerza. ¿Qué harás cuando finalmente enfrentes tu mayor temor? Las sombras comenzaron a moverse otra vez, amenazantes, y Clara sintió que su viaje recién estaba comenzando. La luz que había sentido en su interior era un remanente de esperanza, pero la grieta ya no era un simple fenómeno a su alrededor. Se había convertido en el mismo palacio de dolor que había construido en su mente, un laberinto a cuyos muros estaba atada. La voz burlona de la entidad resonaba en su cabeza, como una letanía sin fin que incapacitaba su voluntad. Lucha, Clara, le susurró Ana mientras se agachaba junto a ella, su mano aún entrelazada con la de su amiga.
No dejes que esto te consuma. Recuerda a tu madre. Recuerda la fuerza que siempre tuvo. Pero estoy sola en esto. Clara sintió que la desesperanza cargaba su voz con un peso monumental. Cada aliento se convertía en un esfuerzo, y las sombras danzaban lentas, riendo de su debilidad. No, no estás sola. Ana respiró hondo, su mirada firme y decidida. Tienes a tu hermano, tienes a tu madre. A nosotros. Piensa en ellos. Ellos no quieren que te hundas aquí. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, llenas de formas amenazantes, sus maneras parecían juguetonas. ¿Qué diría tu madre?, preguntó Ana con voz cimbreante. ¿Te diría que te rindas? El rostro de Clara, aún de rodillas, se iluminó por un instante con un destello de determinación. Recordó el brillo en los ojos de su madre mientras le contaba historias sobre las raíces ancestrales de su familia, sobre el coraje de enfrentar lo desconocido y sobre el poder que cada ser humano lleva dentro. Era tiempo de liberarse. Con un grito que resonó en la oscuridad, Clara se levantó de golpe. No dejaré que me dominen más. Las sombras se detuvieron, sorprendidas ante su súbita firmeza. Ella se apretó la mano del medallón que aún palpitaba con energía, y lo levantó con fuerza. Soy mucho más que mi dolor. Soy mi historia, mis recuerdos, mis risas y mis lágrimas. La grieta comenzó a temblar, el aire vibrando con su declaración. Clara asumió una posición decidida, sus células estaban ardientes de energía. Tú, entidad que te alimentas del miedo, no me poseerás más. Te reconozco, pero no te aceptaré en mi vida. Las sombras se empezaron a replegar, perdían su forma y poder. Ana, a su lado, sintió como la atmósfera vibraba en sincronía con la fuerza de su amiga. Juntas. Siempre juntas, gritó, compartiendo su luz y su coraje con Clara, todo alrededor de ella se transformó. La grieta alimentada de oscuridad se iluminó con un resplandor dorado, como si el medallón estuviese liberando toda su energía ancestral. Clara sintió cada recuerdo que había evocado, cada rayo de luz de su vida entrelazándose con su voluntad, pero en medio de ese momento sublime, una sombra profunda se alzó por encima de ellas, más oscura y más intensa que las demás. «¿Piensas que puedes desafiarme?», resonó con un eco que hizo temblar las paredes de su mente, pero te has olvidado de tu mayor temor. Clara sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Aquello era lo que había estado evitando. No se trataba solo de su dolor, sino del vacío que había dejado su hermano al partir. «No puedo perderlo otra vez», gritó en defensa, sus lágrimas comenzando a arder en sus mejillas, y fue entonces cuando comprendió, el verdadero poder provenía de aceptarlo, de sentir el dolor y dejar que su amor le diera alas. La grieta no era su enemiga. Era un puente hacia la sanación. «Te enfrentas a tu verdad o sucumbes a la sombra», murmuró la voz, cada palabra cargada de un retumbar cósmico. Clara tomó una profunda respiración, sintiendo la fuerza que emanaba de sus propios sentimientos. Su amor, su verdad, su dolor, todo aquello que había querido ocultar, y así, frente a la sombra aterradora, Clara gritó una vez más. «Lo acepto. Lo acepto todo». Las sombras comenzaron a archivar su furia, mientras el grito de Clara alcanzaba su clímax. Pero justo antes de que la luz finalmente la envolviera, el eco oscuro trajo un nuevo susurro inquietante. «Esto apenas comienza». Una estremecedora risa resonó alrededor, y Clara se dio cuenta de que podría haber despertado algo aún más antiguo y aterrador de lo que había imaginado. La grieta empezó a agrietarse de nuevo, mostrando profundidades más oscuras. Sin poder evitarlo, Clara se preparó para enfrentar lo que viniera, con la luz de su verdad a punto de estallar en la oscuridad. ¿Sería suficiente para derrotar al abismo que se avecinaba? La grieta temblaba con una energía frenética, como si las mismas entrañas del mundo se sacudieran ante la aceptación de Clara. Sin embargo, la risa de la entidad se convirtió en un eco sin fin, una burla que desafiaba su valía.
¿Te crees tan fuerte?, susurró, esta vez más cerca, en un tono que apenas se diferenciaba del murmullo del viento. Pero no has visto nada aún. Clara dudó un momento. El peso de las palabras cargaba un mensaje que la hacía tambalear. Lo que había creído ser un avance, un triunfo, parecía desmoronarse entre sus dedos. Pero no podía retroceder. La luz de su medallón brillaba más intensamente, como si quisiera demostrarle que la verdad estaba de su lado. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz sonando vulnerable en medio de la tempestad. Oh, mi querida, solo deseo mostrarte la verdadera esencia de la pérdida, respondió la voz, haciendo que el vacío a su alrededor se extendiera aún más. Las sombras comenzaron a retorcerse y contorsionarse en formas familiares, recuerdos olvidados que empezaban a cobrar vida. Cada una contenía fragmentos de su pasado, abrazos de su hermano, risas compartidas, momentos de alegría ahora ensombrecidos por la tristeza. No, gritó Clara, apretando el medallón con fuerza. Eres una ilusión. No puedes controlar mi historia. Pero las proyecciones se acercaban, llenas de emociones crudas y dolor. En un instante, el rostro de su hermano emergió entre la niebla. Sus ojos, tan claros y llenos de amor, se encontraban fijos en los de Clara. Siempre estaré contigo, Sis, le decía, sus palabras como un bálsamo, pero también como un aguijón. Pero no puedes esconderte de mí. No puedes huir de la verdad. Clara sintió que su corazón se rompía. Las lágrimas brotaron sin control, deslizándose por sus mejillas. No quiero enfrentarlo. A medida que hablaba, la imagen de su hermano se apagaba lentamente, llevándose consigo la luz que había comenzado a acumular. No lo entiendes, dijo la voz, ahora una mezcla de tristeza y satisfacción. Este dolor te define más que lo que crees. Tu verdad es la sombra que te persigue. En ese momento, sintió el nudo en su garganta. Estaba atrapada entre la aceptación y la negación, entre el pasado que la había herido y el futuro que anhelaba construir. Pero si acepto el dolor, ¿qué me quedará? La respuesta vino en un instante desgarrador: el amor. Todo lo que había compartido con su hermano, la esencia de aquellas memorias, estaba tejida con ilusión y fuerza. Es cierto, sufrir duele, comenzó a murmurar Clara, su voz ahora llena de deseo. Pero también me recuerda lo que significa amar. No puedo dejar que la sombra apague esa luz. Sus ojos se llenaron de determinación. Si tengo que sufrir para recordarlo, que así sea. Pero no me rendiré ante ti. Con cada palabra, el medallón resplandecía más y más, iluminando la oscuridad. Las sombras, primero victoriosas, ahora parecían temerosas. Clara notó cómo retrocedían, murmullos de temor en sus voces. La grieta tembló una vez más, pero esta vez, era una respuesta del propio cosmos, como si reconociera el valor de su lucha. Este no es el final, Clara. Te he dado una probada de lo que eres capaz, resonó la voz, ya más lejana, casi como un susurro desvaneciéndose en la distancia. Pero esto solo es el principio. Las sombras comenzaron a disiparse, y Clara, con su corazón aún latiendo a 1000 por hora, comprendió que el viaje apenas comenzaba. Pero también sabía que cada fragmento de amor que había atesorado la haría más fuerte en su enfrentamiento contra la oscuridad. Con un último destello del medallón, la grieta dejó ver un pasadizo iluminado. Con Ana a su lado, Clara sintió como si todo estuviera en juego, incluso los ecos de aquellos que había perdido. Avancemos, dijo Ana, con un brillo de esperanza en sus ojos. Pero al dar el primer paso, un profundo silencio las envolvió. Simultáneamente, una vibración ominosa retumbó en el suelo. ¿Qué más oculta esta grieta?, susurró Clara, sintiendo una inquietud que helaba su sangre. Aún quedaban secretos que desentrañar, misterios que no estaban dispuestas a dejar atrás. El túnel adelante era oscuro y prometedor, un abismo lleno de posibles sorpresas. Clara,
con su mano aferrada a la de Ana, se adentró en lo desconocido, sintiendo que quizás aún no había enfrentado lo peor. ¿Qué misterios aguardaban en la penumbra? El viento gélido soplaba al atravesar la oscura cueva, acariciando la piel de Clara y Ana. Con cada paso que daban, el eco de sus almas resonaba en el abismo, ambos llevaban el peso de sus decisiones, y la chispa de esperanza brillaba débilmente en medio de la oscuridad. El pasadizo se ensanchaba, revelando inscripciones antiguas en las paredes que hablaban de pactos y sacrificios, y Clara sintió que esas historias estaban más cerca de lo que pensaban. Esto es más que un simple deseo de juventud, murmuró Clara, sintiendo el peso del medallón en su pecho. Es una prueba de nuestra fortaleza. Ana asintió, sus ojos llenos de determinación mientras seguían adelante, la luz del medallón iluminando su camino. De pronto, un destello surgió del interior de la cueva, y sus corazones se aceleraron. Una figura se proyectó ante ellas, una anciana de rostro surcado por arrugas. Su mirada penetrante parecía atravesar las barreras de tiempo. ¿Quién eres?, preguntó Ana, con voz entrecortada. La anciana sonrió, y en su sonrisa había más que dulzura. Soy la guardiana de este lugar. He presenciado la búsqueda de aquellos que desearon el elixir. Muchos vinieron y muchos se perdieron. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Qué nos escondes?, exigió, la duda tangible en su voz. La anciana avanzó un paso, sus pies descalzos apenas tocaban el suelo. El poder reside en la aceptación, y no en la negación. Cada elección que hagas aquí puede salvarte, o condenarte. Estás al borde de una revelación, dijo la anciana, como si cada palabra fuese un eco ancestral proyectado en sus corazones. La anciana levantó un brazo y, con un movimiento, el entorno cambió. Claros y oscuros danzaban a su alrededor, formando imágenes y recuerdos. Clara se vio a sí misma de niña, corriendo por un campo dorado, riendo con su hermano. El amor irrefrenable que sintió en aquel entonces la envolvió como una manta cálida. Sin embargo, las imágenes rápidamente se tornaron oscuras, retratando el momento desgarrador de pérdida, su hermano, el accidente, la tristeza que había cerrado su corazón. No puedes escapar de lo que fuiste, pero puedes decidir quién serás, dijo la anciana, y las palabras acariciaron su mente, despertando un profundo entendimiento. Clara comprendió que esas sombras eran sus miedos, pero también su poder. Decidió que no permitiría que la angustia la definiera. Lo sé, respondió con firmeza, su voz resonando en la cueva. No puedo cambiar lo que sucedió, pero sí puedo honrar su memoria viviendo plenamente. La anciana sonrió, y Clara sintió que un calor la envolvía. Esa es la clave, niña. El medallón no es un simple objeto, es un símbolo de amor y resistencia. Es hora de liberarte de lo que te atormenta. Clara apretó el medallón contra su pecho, sintiendo como el poder de su madre, su hermano, y todos los recuerdos llenaban su ser de luz. Estoy lista, dijo. La anciana extendió su mano llena de sabiduría, y un rayo de luz emergió del medallón, iluminando el entorno. Las sombras comenzaron a encogerse, transformándose en una neblina suave que, aunque se resistía, no podía evitar desaparecer ante la claridad que emanaba Clara. Es tiempo de avanzar. La grieta ya no es tu prisión, sino un puente hacia la sanación, proclamó la anciana, mientras el túnel se transformaba, ofreciendo una vía hacia adelante. Clara y Ana, con renovada fuerza, se abrazaron. Juntas, se prometieron, y tomaron el paso decisivo. A medida que cruzaban el umbral, la luz se intensificó, y las sombras se desvanecieron, llevándose consigo el peso del pasado. Al final del túnel, un nuevo mundo se desplegó ante ellas. Un lugar donde la luz del sol brillaba con intensidad y donde las flores danzaban al compás de la brisa. Era un lugar que parecía reflejar la pureza de sus corazones. Clara miró a su alrededor, sintiendo que cada paso la acercaba a un propósito más grande. Esto es solo el comienzo, dijo Ana, llena de esperanza. Clara sonrió, sabiendo que,
aunque el camino por delante sería complicado, ya no estaba sola. Así, dejando atrás la sombra de aquello que una vez les había aterrorizado, avanzaron hacia un nuevo horizonte, donde el amor, la memoria y la aceptación forjarían su historia. El eco de su viaje resonaría no solo en sus corazones, sino también en las generaciones que vendrían, recordando siempre que las sombras solo son la forma en que la luz enseña a brillar aún más. No esperes para ser parte de esta historia. Suscríbete ahora. No te pierdas las próximas aventuras que vienen llenas de misterio y emoción. Haz clic en el botón me gusta y deja tus reacciones en los comentarios, quiero saber qué piensas de este emocionante desenlace. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo se enfrenta la oscuridad. Este es el momento de mostrar tu apoyo.